customer comes with that 10 feet of me. So help me sing. All right. Sam Walton fue el multimillonario dueño de tiendas de descuento en los Estados Unidos. El secreto de su éxito era engañosamente simple. Vendía las cosas a un menor precio, mucho menor. I think I learned a great deal in knowing Sam Walton. He changed the economy of a nation. He changed the way we shopped. Desde su primer día en el negocio, Sam Walton invirtió toda su energía en construir su imperio del descuento. He never thought about anything except building Walmart, growing Walmart. Y vaya que hizo crecer Walmart. Esta cadena de tiendas minoristas superó a cualquier otra y le hizo ganar la mayor fortuna en los Estados Unidos. El territorio de Oklahoma de finales del siglo XIX era una tierra escarpada, todavía indómita, a punto de experimentar un rápido cambio. Miles de colonos se estaban movilizando al oeste para escapar de la devastación dejada por la guerra civil. Entre ellos se encontraba el tío abuelo de Sam Walton, J.W. Walton. Walton se procuró una propiedad en las altas praderas de las llanuras de Osage. Con el correr de los años, vio cómo colonos menos afortunados fracasaron y regresaron al este o perecieron en los duros inviernos de las praderas. En esta situación, J.W. dio una buena oportunidad para alguien con un poco de dinero y mucho coraje. Abrió una oficina como corredor de fincas que otorgaba créditos y recuperaba granjas arruinadas en nombre de los grandes bancos de Chicago. El negocio prosperó en la primera parte del siglo XX y en 1917 el sobrino de J.W., Thomas, se unió a la agencia. El desagradable trabajo de Thomas era desalojar a los granjeros que no podían realizar los pagos. El mismo año que llegó a la agencia, Thomas se casó con una enérgica chica de 18 años llamada Nancy Lee Lawrence. Su primer hijo, Samuel Moore Walton, nació el 29 de marzo de 1918. En esta azarosa economía, los hijos eran valorados por el trabajo que pudieran hacer en la granja, así que los padres se sintieron doblemente complacidos cuando 3 años más tarde nació James Lawrence, a quien llamaron Bud. Los dos chicos fueron muy unidos desde el principio, pero Bud exaltaba a su hermano mayor, de quien decía que descollaba en todo lo que realizaba. Desde su infancia, Sam Walton fue activo y curioso. A los 3 años se salía de su casa e iba a parar a la escuela cercana. Se sentaba a escuchar al maestro durante horas antes de que su desesperada madre lo encontrara. Después de la Primera Guerra Mundial, los estados de Grandes Llanuras se enfrentaron a épocas más difíciles. Los precios de las granjas descendieron drásticamente y el padre de Sam decidió llevarse a su familia a Missouri en busca de praderas más verdes, pero las cosas empeoraron. Primero, el país fue golpeado por la Gran Depresión. Luego, en 1933, cuando Sam tenía 15 años, fueron afectados por la Gran Sequía y una granja tras otra se convirtieron en territorio yermo. I'm a Dust Bowl refugee, just a Dust Bowl refugee. El padre de Sam, como su tío antes que él, recuperó las granjas arruinadas para los bancos. He grew up in the Dust Bowl in the 30s, and his father's job for a time was to go around and evict farmers from their Dust Bowl farms, and Sam went with him and saw a lot of that. I think he saw a lot of people go under the line of poverty. He saw a lot of people sink under, and I think somewhere along the way he made up his mind. This old boy is not going to be poor. Sam vio a su padre sobrevivir no haciendo una gran cantidad de dinero de una vez, sino adquiriendo un pequeño beneficio en cada transacción. Este fue el principio que Sam Walton usó para dejar atrás a sus competidores minoristas y hacerse una fortuna. Que la familia se movilizara de un pueblo a otro buscando trabajo significó que Sam y Bud asistieran a varias escuelas primarias, por lo que Sam desarrolló una personalidad agradable y sociable al hacer nuevos amigos. Los Walton tenían una mejor posición que la mayoría de sus vecinos. Sin embargo, los padres esperaban que Sam y Bud trabajaran duro y aprendieran el valor del dinero. Sam contribuía con los ingresos familiares vendiendo después del fútbol la leche que producía su vaca. El padre de Sam trabajaba duro y viajaba mucho, y las dificultades financieras de la época ejercieron mucha presión en el matrimonio de los Walton. De hecho, con el tiempo Sam describiría a sus padres como las personas más reñidoras que alguna vez habían vivido juntas. They were divorced when I met him.
they, I guess, quarreled a great deal. That's what he told me, and that was a part of our agreement when we got married, was that we were not going to do that. La atmósfera hogareña, siempre tensa, motivó a Sam a encontrar actividades fuera de la casa. Se unió a los niños exploradores y aprendió destrezas que lo convirtieron en un héroe local. Una vez, durante un día de campo, un compañero de clases cayó en el río. Sin dudarlo, Sam se sumergió y lo rescató. Semanas más tarde, por su valentía, fue promovido a Águila Exploradora, el más joven de su pueblo. He lived all of the things that are in the Scout Oath. I'll do my best to do my duty to God and my country, to keep myself mentally awake and morally straight. And that personifies his life. Sociable y bien parecido, Sam era popular en la escuela secundaria Hickman. Fue vicepresidente durante el cuarto año y presidente del consejo estudiantil en su último año. También practicaba casi todos los deportes. Incluso en ese tiempo, Sam era tremendamente competitivo. Le gustaba alardear de que, como mariscal de campo, nunca perdió un juego. Su discurso de graduación fue titulado Liderazgo. He had the classic leadership resume his whole life, and then as a young adult, he clearly made up his mind that he wasn't going to work for anybody. En el otoño de 1936, Sam ingresó a la Universidad de Missouri para especializarse en economía. Sam tomó el camino de los pagarés y rápidamente lo convirtió en una empresa. Sus hermanos de fraternidad lo apodaron Walton el Trabajador. I worked my way through college with carrying papers. It was a good way to make money, and I could hire substitutes. I hired a substitute when I needed one, and that let me do other things that I wanted to do. Ocupado como siempre estaba, Sam tenía poco tiempo para llevar una vida social, pero un compañero de clase recuerda que a Sam le iba bien con las chicas. Después de la graduación, Sam comenzó a trabajar a tiempo completo. Inició su carrera en ventas minoristas como aprendiz en la tienda JCPenney en Des Moines, Iowa. Su salario era de $75 mensuales. Sam también comenzó a estudiar el negocio de las ventas al detal, actividad que le ocuparía toda la vida. También fue ayudado por el propio JCPenney. En una visita a la tienda, el señor Penny le mostró a Sam cómo atar un paquete con la menor cantidad de cinta sin que dejara de lucir bien. Sam Walton estaba muy entusiasmado con su trabajo, pero nunca fue uno de los empleados más meticulosos de Penny. Odiaba hacer esperar a los clientes mientras se ocupaba de los documentos, así que sus libros siempre eran un desastre. Su jefe incluso lo amenazó con despedirlo, diciéndole que no había nacido para las ventas al detal. Sam fue salvado por su habilidad como vendedor y añadió $25 en comisiones a su salario de principiante. Para 1942, Estados Unidos se había unido a la Segunda Guerra Mundial, y Sam Walton, graduado de la Escuela de Oficiales de Reserva, estaba ansioso por entrar en acción. Después de trabajar para Penny solo 18 meses, renunció para unirse al ejército. Pero a pesar de su condición atlética, no pasó la prueba física por una afección cardíaca menor. Sam fue incluido en la lista de reservistas no combatientes, y más tarde diría que había sentido envidia de su hermano Bud, quien se había ido al Pacífico como piloto de combate. Mientras esperaba ser llamado a servicio, Sam consiguió un trabajo en una planta de pólvora en DuPont, cerca de Tulsa, y rentó una habitación en el cercano pueblo de Claremore. Una noche, en abril de 1942, mientras jugaba al boliche, Sam conoció a su futura esposa, Helen Walton. La estudiante universitaria e hija de un prominente empresario sintió curiosidad por el joven y gallardo Walton. It was very exciting. What happened was I was with a date, and we were going bowling. I came back to my seat, and my date had gone up to bowl. And there was this fella with his I'll never forget it, right foot hung over the seat next to me. And he said, "Haven't I seen you someplace before?" which I don't know when I've ever had anybody say that to me. Sam llamó a Helen semanas más tarde e iniciaron un arrollador romance. Ella era activa y le gustaba la vida al aire libre, y a él le agradaban esas características. Cuando Sam fue llamado a servicio activo en julio, le propuso matrimonio a Helen. Ella aceptó y Sam se marchó a entrenar en la costa oeste. La pareja se casó el día de San Valentín de 1943. Los recién casados se dirigieron a Utah, donde Sam fue destacado como capitán del cuerpo de inteligencia. Su primer hijo, Samuel Robson, o Rob, nació el 28 de octubre de 1944.
Menos de un año más tarde, la guerra terminó. Los soldados que regresaron se reunieron con sus esposas y empezaron sus familias. El país experimentaba una atmósfera de alivio, y Sam Walton compartió las esperanzas de las legiones de jóvenes estadounidenses que buscaban un futuro brillante. En 1945, muchos jóvenes soldados de todo el país estaban ansiosos por dejar atrás los años de la guerra e iniciaron junto a sus familias la búsqueda de su trozo del sueño americano. Sam Walton era uno de esos jóvenes padres. Con la responsabilidad de una esposa y un hijo pequeño, Sam tenía que idear un plan para el futuro. Tenía algunos ahorros y su corta experiencia en las ventas al detal le habían demostrado que este era un campo con potencial. Entonces decidió que era hora de manejar su propia tienda. De esta manera, en 1945, con un préstamo de $20,000 de su suegro y $5,000 propios, Sam adquirió una pequeña tienda de artículos económicos de la cadena Ben Franklin que abarcaba el sur y el medio oeste. La tienda que Sam adquirió en el pequeño pueblo algodonero y ferroviario de Newport estaba reportando grandes pérdidas, pero eso no molestó a Sam. Él tenía confianza en que podía cambiar la situación. Desde el comienzo, Sam se mostró reacio a la política de Ben Franklin, que requería que la mayoría de la mercancía fuera adquirida en los almacenes de la compañía. Sam sabía que podía conseguir la mercancía más económica en otro lado. Encontró una cláusula en el acuerdo que le permitía adquirir un porcentaje de la mercancía mediante otros recursos. Entonces Sam comenzó a hacer viajes de medianoche para comprar mercancía más económica, y luego la vendía a un precio menor que otros comerciantes. He did it at night. That was the best time to do it, too. He wanted to get back in time to get it in the store, marked and in the store, so that he could beat the Sterling stores across the street. They just shipped us an order of ladies' 39-cent retail panties. Sam had seen what a good buy they were, and Sunday morning he got in his car and drove to Little Rock and went down to Cash Wholesale, down to the warehouse, the wholesale house, and bought all they had. So the next Saturday, he had a window full of 39-cent panties, and I could have done the same thing, but I just wasn't that aggressive. I think that Sam was just more aggressive, and it paid off. Sam no vacilaba en vender a precios más bajos que la competencia. Para él, este era solo un buen negocio. Incluso encontró una manera de derrotar a sus rivales con su máquina de palomitas de maíz. One Saturday, I looked out there, and Sam had moved his popcorn machine outside on the sidewalk, and you could smell his popcorn coming and going for 2 or 3 blocks, and he was selling twice as much popcorn as we were, and he was out there with his shirt sleeves rolled up and perspiration dripping off of him practically while he was running that hot popcorn machine, but it just proved to me how energetic he was. Trabajando contrarreloj, logró su objetivo de cambiar la situación en la tienda de Newport. En 3 años logró pagarle el préstamo a su suegro. Sam animó a su hermano Bud para que se le uniera en Newport. Bud estuvo de acuerdo y fue contratado como subgerente. Ambos hermanos siempre habían sido unidos y ahora Sam estaba feliz de incluir a Bud en el negocio. Sam always said that Bud had good ideas, and he valued his opinion. So I would say, yeah, he was very fond of his little brother, and was, I think he treated Bud very well. Not that Bud was always a perfect little angel, but I mean, growing up, I think he was a good person to be the older brother. Bud representó un apoyo para las primeras ambiciones de Sam, pues le daba consejos prácticos acerca de sobreextenderse. Pero ninguno de los dos previó el desastre que los esperaba. El dueño del edificio, celoso del éxito de Sam, se negó a renovarles el arrendamiento, argumentando que deseaba el local para su hijo. Sam se sentía devastado. Everybody in Newport just loved Sam, and there was really a lot of resentment toward the owner of the building because he wouldn't release the building to Sam. I think a lot of people at that point might have said, well, I've had it with this retail business. I'm going to go to work for Sears, or I'm going to be a car dealer or something. He'd say, well, what did I learn out of this? And then get on with it. I don't think there's any way he could have failed ultimately.
La disposición a aprender fue una de las piedras angulares del posterior éxito de Sam Walton. Sam exploró las verdes laderas de los montes Ozark buscando una nueva ubicación y la encontró en un lugar llamado Bentonville, una pequeña comunidad rural. Nadie pensó que este pueblo iba a ser el hogar de las mayores operaciones minoristas del mundo. When we moved to Northwest Arkansas, the economy was not good at all. The square looked like it was a depression place. I worried about coming to this town because it was so small. It was smaller than what I'd grown up in, only 3,000. And it was hard to find a place to live. It was very difficult to find help. And I had 4 little children when we moved up here. Como la mayoría de los pueblos pequeños, la vida diaria de Bentonville se centraba alrededor de la plaza del pueblo. Y la tienda que Sam adquirió era una tienda de artículos económicos en esa plaza. Esta vez, él insistió en un arrendamiento de 99 años. En julio de 1950, la tienda de Walton abrió sus puertas, y el hecho cambió el rostro a la adormilada y pequeña plaza del pueblo. Para entonces, Sam y Helen tenían 4 hijos, 3 niños y una niña. Y al igual que en muchos negocios familiares, los niños Walton ayudaban en la tienda. We all worked various times in the local store here in Bentonville, and I remember carrying lots and lots of boxes up the stairway to the stockroom upstairs. Sam también tuvo un gran éxito social en su nuevo pueblo. Fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio de Bentonville y cumplió un periodo como concejal del pueblo. De hecho, Sam Walton era la depuradísima imagen del comerciante de un pueblo pequeño. Pero estaba a punto de fundar una empresa que haría que el comerciante pueblerino fuera cualquier cosa menos obsoleto. Posiblemente nunca hubo una época más tranquila en la historia de los Estados Unidos que la década de los 50. La economía estaba floreciendo, los costos de la vivienda eran bajos y Estados Unidos estaba iniciando su explosión demográfica. En todo el territorio la gente se estaba estableciendo de manera feliz en el tiempo de paz de la posguerra. Y Sam Walton estaba ansioso por satisfacer las nuevas necesidades comerciales de los estadounidenses. Él se mantenía alerta para encontrar nuevas maneras de mantener los precios bajos y el flujo de clientes alto. Cerca de 1950, tuvo conocimiento de algo totalmente nuevo en ventas al detalle, el autoservicio. En lugar de tener vendedores que buscaran la mercancía, los clientes podían escogerla y tomarla por sí mismos. Sam se dio cuenta de que con menos empleados, los gastos eran menores. Entonces volvió a Bentonville y amplió los pasillos, colocando artículos que iban desde caramelos hasta servilletas faciales al alcance del público. Fue un éxito. En un año las ventas se triplicaron en la tienda de Walton. Ahora Sam tenía el dinero y el incentivo que necesitaba para expandirse. Esta vez escogió un mercado más grande, el pueblo universitario de Fayetteville, Arkansas, a 48 kilómetros al sur de Bentonville. Esta vez tenía competencia real. Incluso había una tienda de la cadena original de tiendas Woolworth, a un lado de la plaza de Fayetteville. Los pobladores no le daban a Sam 60 días. Pero la tienda despegó y Sam estaba en camino de convertirse en dueño de una cadena. En solo 10 años, adquirió 16 tiendas a lo largo de Arkansas, Missouri y Kansas, y para 1960 era uno de los mayores operadores comerciales independientes en Estados Unidos. Sam decidió que necesitaba viajar más rápido de lo que su vieja furgoneta podía llevarlo. Entonces, a finales de los años 50, adquirió un pequeño avión monomotor que le otorgaba la libertad de visitar cualquier tienda en cualquier momento. Sam no sabía nada acerca de aviones, pero se imaginaba que si podía conducir un auto, también podría volar un avión. He used this thing pretty much like a station wagon. He would just go out, get in it, turn the key, and leave. There never any checklist. One time we took off and the door wasn't closed yet. And he would swoop down low and say, "Okay, you look for the airport," and the FAA would come on and tell him to get. He wasn't allowed to be that low, and he'd just turn off the radio. En uno de sus viajes al este para vigilar a la competencia, Sam sintió curiosidad por otra idea llamada descuento, que consistía en comprar la mercancía directamente a los fabricantes y exhibirla en mayores cantidades. El instinto de Sam le decía que vender a precios más bajos le iba a hacer ganar más dinero. Nothing is little in a big business. That's one of the things that make
that make Walton, in my view, relatively similar to other great entrepreneurs in American history. He understood that a small percentage of a very large number is, in fact, a large number itself. Habló con la organización Ben Franklin y les dijo que consideraran el descuento. Si reducían los precios, podrían atraer mayor cantidad de clientes, pero en Ben Franklin los ejecutivos no veían las cosas a la manera de Sam. Lo único que veían era que la ganancia de 20 a 25% que tenían en los artículos que vendían al detalle podía reducirse hasta la mitad. I was there the day that Sam came to Ben Franklin Management and said that all these big cities are getting these discount stores. Why can't the small rural markets get the same thing? I'll be your guinea pig. You know, I'll be happy to try it. Will you franchise me in a discount store? And they said, no, we can't do that. La esposa de Sam, Helen, también tenía sus dudas. La nueva empresa los obligaba a hipotecar virtualmente todo lo que poseían. Pero Sam estaba muy seguro de sí mismo y de lo que estaba haciendo. De modo que Helen firmó el pagaré y ella y Sam asumieron el 95% de la inversión. We had enough. We were just living very comfortably. And I didn't want to go in debt again. But that wasn't enough for Sam. And I knew that when I married him. Ahora Walton estaba endeudado hasta el cuello, pero al menos podía seguir adelante con sus planes. Decidió ponerle al negocio el sencillo nombre de Walmart. En julio de 1962 arrendó una tienda del doble del tamaño de la tienda original en Rogers, Arkansas, un pequeño pueblo en el que había una tienda Ben Franklin. Sam Walton estaba a punto de morder la mano que le había dado de comer. Comenzó a suplirla con todos los artículos excedentes que pudo conseguir, desde artículos de ferretería hasta ropa para damas. Walton no tenía dudas de que los clientes acudirían a buscar las ofertas. Pero muchos en la industria de las ventas minoristas no estaban tan seguros, y los competidores no vieron razón para preocuparse. I was with a different firm, and none of us took it seriously because we thought he'd fail. Not enough population to support it. Sam took me through the store. I thought it was probably the worst looking retail store that I'd seen, but because I liked the guy immediately, so I told him it was the worst store I'd ever seen and that he probably ought to try something different. Afortunadamente, Sam no escuchó ese consejo. Su primera tienda, Walmart, excedió sus propias expectativas al lograr $1 million en ventas durante su primer año. I couldn't believe that people were running in there like they did after these bargains and everything, and the crowds. Todos esos ingresos le dieron a Sam la idea de adquirir algo. En 1961, él y Helen adquirieron la mayoría de las acciones del Banco de Bentonville. Fue una hábil jugada que le permitió a Sam realizarse sus propios préstamos. Entonces, Sam renuentemente decidió que necesitaba una secretaria. Esta pronto descubriría que si esperaba que Sam fuera organizado, estaba librando una batalla perdida. One of the duties of my job was chasing down lost briefcases, which Mr. Walton unfortunately did quite often. He would leave them in taxis, he would leave them in airplanes, he would leave them in airports, and sometimes he could give you a clue where to start looking for it and when he last had it. Sometimes this entailed a good half day's work. En 1964 abrió 2 Walmarts más. Se estaba expandiendo de manera firme a una tasa de 2 tiendas por año, y para 1969 ya existían 18 Walmarts a menos de 500 kilómetros de la primera tienda. Ese año abrió un Walmart en el pueblo del que prácticamente lo habían expulsado 18 años antes, Newport, Arkansas. Pese a que afirmó que no estaba buscando venganza, la tienda que no le quisieron volver a arrendar perdió su clientela a la llegada de Walmart y pronto cerró sus puertas. Sam se levantaba antes del alba y estaba viajando la mayor parte del tiempo, buscando hacer crecer su negocio. Más tarde dijo que hubiera deseado pasar más tiempo con sus hijos durante esos días de ajetreo. His idea of coming home was to have dinner and come in and sit down and read, and read, and read. It was difficult. I tried to make it so that the children wouldn't miss their dad. Sam intentaba reivindicarse por sus ausencias frecuentes, llevando a la familia a viajes de vacaciones que duraban un mes, frecuentemente de camping en las montañas Ozark.
Un verano decidieron irse a la costa este y Sam condujo su furgoneta con una canoa en el techo hasta la ciudad de Nueva York. We wanted to take the children to a Broadway play. We had to make a decision. Would we just go to that play in the clothes we were in? Oh my gosh, I'll never forget it. The people came in their furs, their formals, and there were these people from Arkansas. Quizás Sam Walton tenía un par de cosas que aprender sobre la etiqueta de Broadway, pero estaba a punto de demostrarle a las multitudes de Wall Street que este chico del campo podía enseñarles un par de cosas acerca de hacer negocios al estilo de Arkansas. En 1970, la desintegración de los Beatles conmocionó a la nación, y el país se enteró con horror de cómo unos guardias nacionales habían asesinado a 4 estudiantes que estaban protestando en Kent State. Pocas personas prestaban atención a un pequeño pueblo en Arkansas, donde Sam Walton de manera firme había estado amasando lo que un día sería la mayor fortuna del país. Para 1970 había abierto 32 tiendas y sus ganancias estaban ascendiendo vertiginosamente. Ese mismo año abrió una nueva sede para su compañía en un viejo edificio a pocas cuadras de su primera tienda de descuentos en Bentonville. Con sus costumbres austeras y cautelosas, aprendidas durante su niñez en la depresión, Walton se negaba a gastar dinero en cualquier lujo que considerara superfluo. He felt it was important to hold costs down. One phone worked just fine. The first phone system we had with 4 or 5 buttons on it, to him, oh, this is all unnecessary. Sam tenía buenas razones para preocuparse por el dinero. Pese a que la compañía estaba creciendo rápidamente, él estaba profundamente endeudado, pues debía más de $2 millones. I used to worry about it. I was real worried. I don't know what he'll do. You know, what we'll do if he doesn't quit opening stores. We've got so much debt. La estrategia de Sam para controlar la deuda era expandirse. Él se imaginaba que necesitaba varios millones de dólares. De este modo, el 1 de octubre de 1970, Sam Walton hizo algo que pensaba que era su último recurso. Puso en venta en el mercado de valores la compañía que había construido con el dinero y el esfuerzo familiar. Wall Street ni siquiera se inmutó. Los corredores pensaron que las acciones estaban sobrevaluadas. La mayoría de las primeras acciones fueron adquiridas por gente que trabajaba para Walmart, y en pocos años, esos primeros accionistas pensaron que se habían ganado la lotería. Pero por el momento, Walmart no lucía como una amenaza para su rival Kmart, que era 10 veces más grande que Walmart. Sam se veía a sí mismo como el corcel negro. Quería convertirse en el mayor minorista del país. Y mientras Kmart y Sears quizás no observaban a Sam con suficiente atención, él sí los estaba vigilando a ellos muy de cerca. Kmart, Sears, and Woolworth didn't see Sam coming until it was way, way, way too late. He was the stealth retailer. I've been into stores of competitors with him where he would take off his baseball cap and put on sunglasses and just wander into the store so nobody would know who he was, and he would see, you know, a price on something that was lower than his price at his store down the street, and he would get on the phone and call down to that store and tell them to lower the price right then. Para atraer a las personas correctas a su compañía, Sam ofrecía generosos contratos y beneficios, además de añadir productos de Walmart al paquete, lo que lo hacía aún más atractivo. Pero muchos vendedores de Walmart trabajaban medio tiempo y ganaban menos del salario mínimo. Fue la esposa de Sam quien le sugirió que extendiera los beneficios a todos sus empleados. I said, Sam, if you're going to pay that kind of money to new executive offices, how do you spread that benefit out among the people? Don't they deserve a raise too? Because they're the ones who make it possible. And Sam said, well, now that's not quite true. It takes good leadership to lead people in a situation like this. And I said, oh, I don't care. I think you're wrong. Sam finalmente escuchó a su esposa, y en 1972 Walmart abrió su plan de beneficios a todos sus empleados. Debido a las enormes ganancias que recibirían, los empleados apenas podían creer su buena suerte. And when I retired in 1992, I got a check in the mail for $738,000.
Well, hi, Nancy. Nice to see you. Hi, Janice. Hi. How are you? Doing so good, Morgan. It's been a long time since I've been over here. Hi, everybody. Si compartir las ganancias no era suficiente para que los empleados de Sam lo quisieran, él intentó ganárselos con su imagen de hombre familiar. Y comenzó a usar todo tipo de trucos para motivarlos, como levantarles la moral. All of you raise your right hand, will you? If a customer comes within 10 feet of me, if a customer comes within 10 feet of me, I'm going to look him in the eye. I'm going to look him in the eye. And greet him. So help me Sam. The very hokiness of it was one of the things that allowed Walton to come in under everybody's radar. I think a lot of people who were sophisticated, who were located in big cities, couldn't believe that some clown in some town nobody ever heard of doing some cheer that sounded ridiculous could be taken seriously. What's that bell? I can't hear you. He was so damn demanding, but he was also so damned inspiring that if you're really inspiring and you're really demanding, something's got to happen, and it just kept happening. Sam desarrolló un seguimiento casi de culto entre los que llamaba sus socios, nada más evidente que en el desfile de aprecio a Sam y Helen en Bentonville. Por su parte, el señor Sam, como era llamado, siempre devolvió ese afecto. To have our friends here in our hometown give us these expressions is it's just much more than I would ever have hoped in this lifetime. Pero las supertiendas de Sam Walton han estado ligadas al fracaso de muchos pequeños comerciantes en todo el país y han hecho que su estilo de ventas se considere controversial. Para 1978, Walton poseía 195 tiendas en un área de 10 estados y pronto estaría abriendo tiendas a una tasa de 100 por año. Cuando Walmart llegaba a una ciudad, no pasaba mucho tiempo antes de que las tiendas más pequeñas cerraran sus puertas para siempre. Muchos comenzaron a protestar contra lo que llamaban la Expansion Mart, lamentando que el nacimiento de Walmart hubiera marcado la muerte del centro de la ciudad. When I opened my store in West Little Rock in 1950, there were 23 independent variety stores, and I closed my store 33 years later in 1983, and there was only one other independent variety store left at that time. Pero ya no había retorno. Walmart había cambiado las expectativas de los consumidores. En 1983, las ventas de Walmart alcanzaban casi $4,000 millones y la fortuna personal de Sam Walton superaba entonces los $2,000 millones. Sam tenía 64 años en 1982 cuando le diagnosticaron una extraña forma de leucemia. La terapia tradicional era la cirugía, pero Sam se rehusó categóricamente. Apartando su enfermedad, su condición física era excelente, así que decidió ser candidato para probar una nueva y costosa droga experimental llamada interferón. Fue un éxito. He got in complete remission, and that was fabulous because he was a guinea pig taking the interferon, and that's what really was one of the miracles. Naturalmente, la inmensa riqueza de Sam Walton le permitió lograr poderosas conexiones. En 1982, el candidato demócrata Bill Clinton fue electo por segunda vez como gobernador de Arkansas. Walton y Clinton tenían una relación muy larga y afectuosa, pese a que Sam, cuando tenía que identificarse con algún partido, votaba por los republicanos. He said something funny one time to me. He said, I think we're going to influence each other. And I believe that was the case. He was very supportive of work that my husband and I did on behalf of education in Arkansas. En 1986, Hillary Clinton fue electa como la primera mujer en pertenecer a la junta directiva de Walmart. Ella y Walton eran una improbable pareja política, pero su sociedad laboral funcionó bien. He was very open to my thoughts about the role of women and minorities in Walmart and the need to try to do more to bring people of talent who could work hard and make a contribution to the attention of the managers in the company. I know it. They'll just have to look at results. Sam Walton no era conocido por su filiación política y aseguraba que no le gustaba usar sus influencias. Era conocido por mantener las contribuciones políticas al mínimo. Sin embargo, era un hombre acostumbrado a hacer las cosas a su manera. And I believe it'll happen. I hope so.
I would say he was like all great businessmen, empire builders. He cared very much about politics if it impinged upon his fortune. Sam Walton was very much the shrewd politician who knew where the levers of power were, how to pull them, what influence to wield, when to threaten, when to cajole, when to reward, as he did in the case of the Clintons and other politicians. En 1984, el gobernador Clinton le pidió a Walton que lo ayudara a rescatar una fábrica de camisetas que estaba al borde de la quiebra en el pueblo de Brinkley, Arkansas. Brinkley era una de las cientos de plantas que, incapaces de competir con la oleada de artículos de bajo precio del extranjero, estaba a punto de cerrar. Walmart era uno de muchos minoristas estadounidenses que buscaban maximizar las ganancias adquiriendo mercancía en países que tenían mano de obra muy barata. Con gran fanfarria, Sam respondió a la petición de Clinton, realizando un pedido de $600,000 a la fábrica de camisetas. Pero Sam Walton tenía otra razón para su campaña Compre estadounidense. One, he was a patriot and thought Americans would have jobs. And two, if people had jobs in these little towns, they're going to buy products at his Walmart again. The Buy American program was kind of a smokescreen for the Walmart machine to roll as it did, because price was the bottom line. And if the guy in Taiwan can make it cheaper than the guy in Fort Smith, Arkansas, he'll go with the guy in Taiwan time and time again. We were accused of kind of using this as a advertising ploy and all the rest of it. It was not it at all. It was driven by a principle. Los principios de Sam convirtieron nuevamente a Walmart en blanco de protestas a principios de los 80, cuando los sindicatos intentaron organizarse en su moderna planta de distribución en Searcy, Arkansas. Los sindicalistas alegaban que Walmart pagaba bajos salarios, que ignoraba las condiciones de seguridad en el trabajo y que no compensaba por lesiones en horario laboral. Sam se mantuvo firme, nunca hubo sindicatos en Walmart y no era el momento de pensar en uno. Sam appeared himself, and he told them that if the union got in, that he would take away the profit-sharing program. He told them that he had like 500 applications for employees to take their place in the plant. Well, I better run on. Gary, Una vez más, Sam se salió con la suya. El sindicato fue reprimido. De hecho, fue la combinación de la astuta gerencia de Sam Walton y su implacable competitividad lo que convirtió a Walmart en un imperio minorista. Para 1985, su agudeza en los negocios había convertido a Sam Walton en el hombre más rico del mundo y tema de fascinación para los medios. Welcome to Bentonville, a tiny town in the northwestern corner of Arkansas. It seems 1,000,000 miles away from the moguls of Wall Street, but America's richest man calls it home. Meet Sam Walton. Pero cuando las cámaras de televisión llegaban a Bentonville, frecuentemente encontraban a Sam en su vieja camioneta y la mayoría de las veces sus perros de casa estaban cerca. One of the things about Walton that made him special was this aw-shucks persona. He seemed to be an unsophisticated man. This is the greatest merchant of the second half of the 20th century in the United States. Store looks awful good just standing at the front door. Thank you so much. Keep up the good work. I understand you had a pretty good increase last... La visión aparentemente casual del dinero que tenía Sam Walton no fue más evidente que en el Lunes Negro. Ese día de 1987, el mercado de valores cayó repentinamente. Mientras los puentes de Nueva York eran vigilados por si había posibles suicidas, Sam Walton, en cuestión de horas, perdió $1,500 millones. Walton sorprendió al mundo financiero al decir, de todos modos, es papel. Pero en ese entonces no tenía razones para preocuparse, pues aún con esta descomunal pérdida, seguía siendo el hombre más rico de Estados Unidos. Mucho tiempo atrás, Sam Walton había prometido a su familia que se retiraría de los negocios, pero descansar a tiempo completo era un concepto desconocido para él. Finalmente, en 1988, cuando Sam tenía 70 años y sus operaciones comerciales reportaban casi $16,000 millones al año, se retiró del trabajo diario. Él y Helen se tomaron el tiempo para viajar juntos y en un viaje a Centroamérica decidieron hacer algo con su dinero para contrarrestar lo que vieron como el largo alcance del comunismo. Los Walton instituyeron el Fondo de Becas Latinoamericanas para enviar a 180 estudiantes al año a una de las 3 universidades cristianas de Arkansas. We think they need to learn about the government of the United States, where everybody gets to vote, people aren't afraid to vote. En 1990, Sam comenzó a experimentar dolores en sus huesos. Los médicos le diagnosticaron cáncer óseo,
una enfermedad mucho más agresiva que la leucemia que había superado con éxito 10 años atrás. Sam se sentía esperanzado cuando comenzó el debilitante tratamiento de quimioterapia y radiaciones. Pese a los dolores y el agotamiento que sentía, intentaba seguir con su rutina lo más que podía. Un punto de luz en la enfermedad de Sam fue que finalmente logró el objetivo que parecía imposible cuando se lo trazó años atrás. Walmart sobrepasó a Kmart y a Sears y en 1991, mientras luchaba por su vida, Sam se convirtió en el mayor minorista de la nación. En 1992, el presidente Bush fue hasta la sede de Walmart en Bentonville para conferir a Sam Walton el reconocimiento presidencial por sus logros, la Medalla de la Libertad. I salute you, sir, for your vision, and I am proud to give you your nation's highest civilian honor. Sam was determined he was going to get there somehow. Of course, we had to take him in a wheelchair. And his clothes, to get something that looked halfway decent on him was terrible because he'd lost so much weight. At that point, any disease, any germ that got to him would just be the end. He just barely got up there. I helped him a little bit. But he was determined. But I think Sam realized, even at that time, that the end was not far. Pocos días después, Sam fue ingresado en el Hospital Universitario de Arkansas en Little Rock. El 5 de abril de 1992 falleció, 6 días después de cumplir 74 años. He never left Bentonville. He proved that old-fashioned values and devotion to your roots were not inconsistent with extraordinary success by international standards. La fortuna que Sam amasó, superada al momento de su muerte solo por la del sultán de Brunei, fue distribuida equitativamente entre sus 4 hijos y su esposa Helen. Pese a que la familia Walton heredó una fundación que otorga subvenciones, falta ver si su filantropía se corresponde con su enorme fortuna. A los Walton les gusta apoyar organizaciones pequeñas cerca de su hogar, como las instituciones caritativas de educación y salud en el empobrecido delta del Mississippi. La familia Walton cree que el propio Walmart y su prominente ejemplo de una empresa al antiguo estilo estadounidense es la mejor manera en la que pueden ayudar a sus compatriotas. El éxito sin precedentes de Sam Walton en la industria minorista desafía la sabiduría de los expertos. Llegó muy tarde, dicen algunos. Otros dicen que sus ideas no fueron originales. Pero ya sea por suerte o deliberadamente, Sam Walton, más que cualquier otra persona, llegó a personificar el sueño americano. Trabajó duro, creyó en sí mismo, derrotó sin piedad a sus enemigos y estuvo en el lugar adecuado en... Probably the stupidest question that people asked me about him was he a genius or was he lucky? Well, you know, the answer, of course, is both, because nobody lucks into building the biggest retailer in the world and amassing a fortune of $25 billion. While he may not have set out to be the richest man in America, I think it pleased him very much. So, hallelujah, glory be. I hope you're as happy to be here this morning as I am. Thank you very much. Let's go to work, double time. Yeah!